Hay humillaciones que se hacen en público para que duelan el doble. No porque el que las hace no sepa lo que hace, sino precisamente porque lo sabe. Porque ha calculado que el público multiplica el dolor y que el dolor multiplicado es más efectivo que cualquier argumento legal, que cualquier documento firmado, que cualquier cláusula en cualquier contrato. Andrés Castellanos lo sabía. Lo había calculado desde el principio. Y ese lunes por la mañana, en el pasillo del juzgado de primera instancia número 7 de Madrid, con su abogado al lado y su traje de los días importantes y esa sonrisa que llevaba 11 años perfectamente calibrada para hacer sentir a la otra persona exactamente tan pequeña como él necesitaba que se sintiera, lo ejecutó con la precisión de alguien que ha ensayado. Miró a su esposa, a Claudia, y sonrió. Claudia Vega tenía 34 años y ese día llevaba el vestido azul marino que había comprado 4 años atrás para una boda a la que habían ido juntos, cuando todavía había bodas y todavía había juntos, cuando ella todavía creía que el hombre que tenía al lado era el hombre que creía que era. No era el vestido correcto para un juzgado. Ella lo sabía. Pero era lo más serio que tenía y los juzgados pedían seriedad y Claudia había aprendido a lo largo de 11 años de matrimonio con Andrés Castellanos a tomar decisiones rápidas con los materiales que tenía disponibles porque esperar los materiales correctos era un lujo que las personas en su situación raramente podían permitirse. Estaba sola en el pasillo, sin abogado, no porque no hubiera intentado encontrar uno, sino porque los abogados de familia en Madrid costaban lo que costaban y Claudia llevaba 2 años sin acceso a dinero propio con la regularidad suficiente para acumular lo que un abogado costaba, que era una de las muchas consecuencias de estar casada 11 años con un hombre que controlaba las finanzas de la familia con la misma meticulosidad con que controlaba todo lo demás. Tenía una carpeta azul, de plástico transparente, con los documentos que había reunido en los últimos meses. Recibos, fotografías, capturas de pantalla de mensajes, notas escritas a mano con fechas y hechos y la letra pequeña y apretada de alguien que ha aprendido que los detalles son lo que distingue la verdad de lo que el otro puede hacer parecer verdad. La carpeta era todo lo que tenía. Y Andrés la había visto. Y había sonreído. ¿Eso es tu abogado?, dijo, señalando la carpeta con ese tono que era técnicamente una pregunta y funcionalmente una ejecución pública. El abogado de Andrés, un hombre de unos 50 años con el tipo de traje que dice que ha ganado suficientes casos para no tener que demostrar nada, miró la carpeta y luego miró al techo con una expresión que era la versión adulta y contenida de la risa. Claudia no respondió. Había aprendido a no responder cuando Andrés buscaba la respuesta. Que responder era darle lo que quería y que a veces lo único que uno puede controlar cuando no controla nada más es no darle a alguien lo que quiere. Claudia, dijo Andrés, con esa voz suave que era su arma favorita porque sonaba a preocupación y era exactamente lo contrario. Sabes que esto va a terminar de una manera específica, ¿verdad? Tienes una carpeta de plástico y yo tengo a Rafael. Una pausa calculada. Lo siento por ti. De verdad. Rafael, el abogado, siguió mirando al techo. Claudia apretó la carpeta. No por miedo exactamente. Por algo que era más antiguo que el miedo y más difícil de nombrar. Esa sensación específica de los 11 años de matrimonio que era la sensación de alguien que ha sido convencido sistemáticamente de que lo que ve no es lo que ve y lo que siente no es lo que siente y lo que vale no es lo que vale. Pero debajo de esa sensación, esa mañana, había algo más. Algo nuevo. O no nuevo exactamente, sino recuperado. Como una voz que ha estado callada mucho tiempo y que en algún momento de los últimos meses había empezado a hablar de nuevo. Despacio, con titubeos, pero hablar. La voz que decía que tenía razón. Que lo que estaba en esa carpeta era real. Que había pasado lo que había pasado. Que ningún traje caro y ningún abogado de 50 años con cara de haber ganado suficientes casos podía hacer que lo que había pasado no hubiera pasado. Apretó la carpeta.
y entró al juzgado. La historia de Claudia y Andrés era la historia de muchas historias que empiezan de una manera y terminan siendo completamente diferentes. Habían empezado en la universidad. Andrés Castellanos era, a los 23 años, el tipo de hombre que llena una habitación. No en el sentido ruidoso, en el sentido opuesto, que a veces es más efectivo. Esa presencia tranquila y segura de alguien que no necesita anunciarse porque su llegada se nota de todas formas. Claudia lo había conocido en una fiesta de fin de curso. Él le había preguntado qué estudiaba. Ella había dicho Derecho. Él había sonreído y había dicho que le parecía interesante y había hecho preguntas sobre lo que le interesaba a ella de Derecho con esa atención específica de los hombres que saben escuchar, que es el anzuelo más efectivo que existe porque la mayoría de las personas pasan la vida sin sentirse realmente escuchadas y cuando alguien las escucha de verdad la gratitud puede parecerse al amor. Claudia lo había confundido con amor. Como se confunden muchas cosas cuando uno tiene 23 años y no ha aprendido todavía a distinguir la atención genuina de la atención estratégica. Se casaron 2 años después. Claudia terminó Derecho. Hizo las prácticas. Empezó a trabajar en un bufete pequeño de familia que no pagaba mucho pero que tenía lo que ella buscaba, que era trabajo real con personas reales en situaciones que importaban. Y entonces empezó lo que empezó. No de golpe. Eso era lo que Claudia intentaba explicar cuando intentaba explicarlo, que no fue un momento sino una acumulación de momentos tan pequeños que cuando uno los miraba por separado parecían razonables y que solo cuando los juntaba todos empezaba a ver el patrón. El comentario sobre el bufete, que era demasiado pequeño para alguien de su capacidad, que merecía mejor. La sugerencia de que dejara de trabajar temporalmente cuando nació la niña, que era solo temporal, que luego volvería, lo temporal que se fue haciendo permanente, el control del dinero que empezó como organización y que se fue convirtiendo en otra cosa sin que ella supiera exactamente cuándo había cruzado esa línea. Los comentarios sobre sus decisiones que empezaron como opiniones y que con el tiempo se volvieron la única versión posible de la realidad. La distancia de los amigos que se fue haciendo sin que hubiera un momento claro en que hubiera decidido alejarse de ellos. Y la hija, Lucía, que tenía 9 años y los ojos de Claudia y la sonrisa que era la de antes, la de cuando Claudia todavía sonreía de esa manera, y que era la razón por la que Claudia había tardado tanto y la razón por la que finalmente había dejado de esperar el momento correcto. El procedimiento de divorcio había empezado hace 4 meses. Claudia lo había iniciado ella, no con ayuda de abogado, que no podía pagarlo, con los documentos que había descargado del portal del Ministerio de Justicia y que había leído varias veces con la atención de alguien que estudió Derecho hace 10 años y que había pasado esos 10 años en otro lugar pero que no había olvidado del todo como leer un documento legal. Andrés había reaccionado con la calma de alguien que ya tenía un plan. Rafael García Montoya era uno de los mejores abogados de familia de Madrid según la clasificación de una revista que Andrés le había mostrado a Claudia en el primer mes del proceso. No por información sino por lo que la información implicaba, que era que esto iba a ir de una manera específica y que ella debería saberlo. Rafael García Montoya cobraba 400 euros la hora. Claudia tenía una carpeta azul de plástico transparente. Y Andrés sonreía en el pasillo del juzgado con esa sonrisa calculada. La vista era sobre la custodia provisional de Lucía mientras duraba el proceso de divorcio. No el divorcio en sí, la custodia provisional. Andrés había solicitado custodia compartida con residencia principal en el domicilio familiar, que era el piso de Salamanca que era técnicamente de los dos pero que en la práctica era el de él porque lo había comprado con dinero de su familia antes del matrimonio y tenía los documentos para demostrarlo. Claudia había pedido custodia materna con régimen de visitas para el padre. No porque quisiera privar a Lucía de su padre, sino porque Lucía había empezado a dormir mal en los últimos 2 años.
Porque Lucía a veces preguntaba cosas que los niños de 9 años no deberían necesitar preguntar. Porque Claudia había escuchado cosas en su propia casa que había anotado en la carpeta azul con la letra pequeña y apretada de alguien que sabe que los detalles son los que distinguen la verdad de lo que el otro puede hacer parecer verdad. Pero eso era lo que tenía. Notas, fechas, hechos, sin un abogado que los presentara de la manera en que los juzgados entienden que hay que presentar las cosas. La sala era pequeña. La jueza se llamaba Martínez, según el cartel en la puerta, y llevaba la expresión de alguien que ha visto demasiados casos parecidos y que ha aprendido a no proyectar en ellos lo que no puede demostrar que hay. Rafael García Montoya presentó el caso de Andrés con la eficiencia de los abogados que han hecho esto suficientes veces para saber exactamente qué decir y en qué orden. Andrés Castellanos era un padre presente, un hombre de negocios exitoso, un contribuyente responsable, un miembro activo de la comunidad. Sus clientes lo respetaban, sus socios lo admiraban. Su expediente no tenía una sola nota negativa. La señora Castellanos, en cambio, había abandonado voluntariamente su carrera profesional hacía 8 años. No tenía ingresos propios desde entonces. Había iniciado el divorcio de manera unilateral sin intentar mediación. Y se presentaba hoy sin representación legal, lo cual, con todo el respeto, decía algo sobre su capacidad para gestionar la situación. Claudia escuchó todo esto, sin moverse, con las manos en la carpeta azul, con algo que se iba haciendo más sólido dentro de ella a medida que escuchaba, que era la certeza de que lo que estaba escuchando era mentira y que la mentira bien construida es la cosa más frustrante del mundo porque suena a verdad cuando se dice con el vocabulario correcto. La jueza la miró. ¿Desea la señora Vega hacer alguna manifestación? Claudia abrió la boca. Y en ese momento sonó el teléfono de la sala. El secretario judicial levantó la vista. Frunció el ceño. Leyó algo en la pantalla. Se acercó a la jueza y le dijo algo en voz baja. La jueza miró al secretario. Luego miró a la puerta. Luego miró a las partes con la expresión de alguien que está procesando algo que no esperaba. Se solicita una breve suspensión, dijo la jueza. 5 minutos. Hay una comparecencia de última hora que el juzgado debe atender. Rafael García Montoya frunció el ceño. Andrés miró a Rafael. Rafael hizo un gesto que decía que no sabía qué estaba pasando. Claudia miró la puerta. Y la puerta se abrió. La mujer que entró tenía 67 años y los llevaba de la manera en que ciertas personas llevan los años que tienen, no como carga sino como autoridad. El pelo blanco completamente, recogido en un moño que era funcional antes que elegante. Gafas de montura oscura que enmarcaban unos ojos que Claudia reconoció de inmediato porque eran sus propios ojos en una versión que el tiempo había hecho más precisos, no más suaves. Llevaba un traje, no el traje de los juzgados de televisión, impecable y sin un pliegue. El traje de alguien que ha llevado trajes durante 40 años y que por eso los lleva con la naturalidad de quien se pone algo que es parte de sí mismo. Llevaba una cartera de cuero negro, antigua, con las esquinas ligeramente desgastadas de tanto uso. La cartera de alguien que trabaja con ella, que no es decorativa sino funcional, que ha abierto y cerrado miles de veces en 40 años de lo mismo. Caminó hacia la mesa, con ese paso que tienen las personas que saben exactamente dónde van y que no necesitan apresurarse para demostrarlo. Se detuvo frente a la jueza. «Buenos días», dijo, con una voz que llenó la sala pequeña sin esfuerzo aparente. «Soy la doctora Elena Vega. Soy abogada de familia desde hace 40 años. Una pausa que fue exactamente del tiempo correcto. Y soy la madre de Claudia». El silencio que siguió en la sala del juzgado de primera instancia número 7 de Madrid fue de los que tienen peso. Andrés Castellanos dejó de sonreír.
Rafael García Montoya miró a la mujer con la expresión de alguien que está recalibrando una situación rápidamente. Claudia miró a su madre, a esta mujer que había llegado de ninguna parte, que había aparecido en la puerta de un juzgado un lunes por la mañana con su cartera de cuero antiguo y su traje de 40 años y sus ojos que eran los ojos de Claudia pero más precisos. Y sintió algo. No alivio exactamente. Algo más complicado que el alivio. Algo que era como cuando uno ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y de repente hay alguien al lado que no le quita el peso sino que simplemente está ahí. Y el peso sigue siendo el mismo pero ya no se lleva solo. Doctora Vega, dijo la jueza, ¿puede explicar su comparecencia de última hora? Elena Vega abrió la cartera. Sacó unos documentos. Los colocó sobre la mesa con ese orden específico de quien ha colocado documentos en mesas durante 40 años. Con mucho gusto, dijo. La historia de Elena Vega y su hija Claudia era una historia que Andrés Castellanos no conocía. Eso iba a resultar importante. Andrés había hecho sus investigaciones cuando el matrimonio empezó a deteriorarse, como hacen los hombres de su tipo que confunden la información con el poder y que por eso la recopilan antes de necesitarla. Sabía que la madre de Claudia se llamaba Elena, que vivía en Salamanca, la ciudad, no el barrio, que era mayor, que Claudia hablaba de ella poco y que cuando lo hacía era con esa mezcla de amor y distancia que tienen las relaciones entre madres e hijas que han pasado por algo que no se ha terminado de resolver. Lo que Andrés no sabía, porque Claudia no se lo había contado y porque en sus investigaciones no había llegado lo suficientemente lejos, era que Elena Vega había sido durante 40 años una de las abogadas de familia más respetadas de Castilla y León, que había ganado casos que sus colegas consideraban imposibles, que había enseñado derecho de familia durante 15 años en la Universidad de Salamanca, que había escrito 2 libros sobre violencia económica en el matrimonio que eran texto de referencia en varias facultades de derecho españolas, que conocía a la jueza Martínez, no personalmente, profesionalmente, del tipo de conocerse que existe entre las personas que llevan suficiente tiempo en el mismo campo para haberse cruzado en conferencias, en escritos, en referencias que unos hacen de otros porque el trabajo lo justifica. Andrés no sabía nada de eso, y eso era lo que iba a resultar importante. La razón por la que Elena Vega y su hija tenían esa distancia era también una historia. Cuando Claudia se había casado con Andrés, Elena había tenido una opinión. No la había dicho de la manera directa que era su manera natural de decir las cosas, porque Elena Vega era abogada de familia y había aprendido en 40 años que las personas que ya han tomado una decisión no cambian de decisión porque alguien les diga que están equivocadas. Solo cambian cuando ellas mismas lo ven. Lo que sí había dicho, una tarde en la cocina de la casa de Salamanca cuando Claudia vino a contarle que se iban a casar, era esto. Claudia, escúchame bien. El amor no es excusa para dejar de pensar. Y una persona que hace que quien lo quiere deje de pensar no es una persona que quiere bien. Claudia le había respondido que no la entendía, que Andrés era diferente, que Elena nunca había sido justa con él. Elena no había dicho nada más, porque las palabras que uno dice cuando la otra persona no está lista para escucharlas no llegan. Solo crean distancia. Y la distancia había crecido. No de manera dramática, sino de la manera en que crecen las distancias que nadie quiere, poco a poco, con silencios que se van acumulando y con las visitas que se van espaciando y con las conversaciones que cuando ocurren tienen ese cuidado excesivo de las personas que han aprendido que ciertos temas generan fricción y que han decidido evitar la fricción aunque el precio sea la profundidad. Durante los 11 años del matrimonio, Elena había estado, a su manera, con la distancia que su hija necesitaba, con las llamadas de los domingos que eran cortas pero regulares, con los regalos para Lucía que llegaban puntuales, con esa presencia de fondo que no interfería pero que tampoco desaparecía. Y cuando Claudia la había llamado 3 meses atrás,
a las 11 de la noche, con esa voz que Elena reconoció de inmediato porque era la voz de alguien que ha llegado a un límite, Elena había escuchado todo, sin interrumpir, sin decir que lo había sabido, sin usar ni una sola de las palabras que habría tenido derecho a usar. Solo había escuchado. Y cuando Claudia terminó, Elena había dicho, ¿cuándo es la primera vista? Y Claudia le había dado la fecha. Y Elena había dicho que estaría ahí. Y Claudia había dicho que no hacía falta. Y Elena había dicho que sabía que no hacía falta, que iba a estar de todas formas. Y habían colgado. Y Elena Vega había empezado a preparar el caso de su hija con la misma meticulosidad y la misma atención al detalle con que había preparado 400 casos en 40 años, solo que esta vez con algo adicional que no había tenido en ningún otro caso, que era la rabia tranquila de una madre, que es la rabia más peligrosa que existe. En la sala del juzgado de primera instancia número 7, la jueza Martínez miraba los documentos que Elena Vega había colocado sobre la mesa. Rafael García Montoya los miraba también, con esa expresión de los abogados que están procesando una situación que ha cambiado y que están calculando cómo ajustar la estrategia. Andrés miraba a Elena Vega con algo en la cara que no era exactamente miedo, porque Andrés no tenía la costumbre de tener miedo, sino algo más parecido a la incomodidad de alguien que había calculado mal una variable importante. Elena Vega no miraba a Andrés. Miraba los documentos, con esa concentración de alguien que está exactamente donde tiene que estar haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Claudia la miraba a ella, a su madre, a esta mujer de 67 años que había aparecido en la puerta de un juzgado con 40 años de trabajo en la cartera y la rabia tranquila de una madre bien guardada detrás de los ojos precisos. Y pensó en la tarde en la cocina de Salamanca. El amor no es excusa para dejar de pensar. Pensó en los 11 años entre esa tarde y este lunes. Y pensó que su madre había tenido razón entonces y que su madre estaba aquí ahora y que esas dos cosas juntas eran demasiado para caber en el pecho sin hacer presión. Apretó la carpeta azul, la que tenía los documentos, las notas, las fechas, los hechos, los materiales que Elena Vega iba a necesitar, y que Claudia tenía, porque había aprendido, en 11 años de matrimonio con un hombre que controlaba todo lo que podía controlar, que los detalles son lo que distingue la verdad de lo que el otro puede hacer parecer verdad. Y había guardado los detalles. Todos. Desde el primer día que supo que necesitaría guardarlos. Esa mañana, antes de entrar al juzgado, Claudia había pensado que iba a perder. No porque no tuviera razón, sino porque tener razón y poder demostrarla son dos cosas diferentes y ella solo tenía la primera. Pero su madre había entrado por esa puerta. Con su cartera de cuero antiguo y sus ojos precisos y 40 años de trabajo que no cabían en ninguna carpeta de plástico pero que cabían perfectamente en la persona que los había acumulado. Y Claudia había apretado su carpeta azul. Y había pensado que las dos juntas, los detalles de la carpeta y los 40 años de la cartera, eran algo diferente a lo que había traído sola. Algo que Andrés Castellanos no había calculado. Porque Andrés Castellanos nunca había conocido a Elena Vega. Y eso estaba a punto de cambiar. La doctora Elena Vega tardó exactamente 3 minutos en cambiar la temperatura de la sala. No con palabras grandes. No con gestos dramáticos. Con esa economía de movimientos que tienen las personas que han pasado 40 años en lugares donde cada palabra cuesta y donde el exceso es siempre una debilidad. Se sentó al lado de Claudia. Abrió la cartera. Sacó más documentos. Los organizó sobre la mesa con ese orden específico que solo tiene sentido para quien los ha organizado, que es el orden de alguien que sabe exactamente qué viene después de qué y por qué. Luego miró a la jueza. Señoría, dijo, con su permiso, me gustaría comenzar por establecer el contexto del caso antes de entrar en los argumentos específicos sobre la custodia.
Creo que el contexto es relevante para entender por qué mi cliente se presenta sin representación previa y por qué eso no es indicativo de lo que el letrado de la parte contraria ha sugerido. La jueza Martínez la miró. Hay personas que cuando hablan hacen que quien las escucha quiera seguir escuchando. No porque lo que dicen sea entretenido, sino porque la manera en que lo dicen comunica que lo que viene a continuación va a importar. Elena Vega era una de esas personas. Continúe, dijo la jueza. La señora Claudia Vega, dijo Elena, estudió Derecho en esta universidad. Se licenció con matrícula de honor. Hizo prácticas en un bufete de familia donde sus supervisores la describieron como una de las mejores estudiantes que habían tenido. Una pausa breve. Dejó de ejercer 8 años atrás, no por decisión propia exactamente, sino como resultado de un proceso gradual que esta documentación recoge con detalle. Rafael García Montoya intervino. Señoría, la representación contraria está intentando establecer una narrativa que no corresponde a los hechos verificables. Si la señora Vega decidió dejar de trabajar, el letrado tendrá su turno, dijo la jueza. Continúe, doctora Vega. Elena asintió con la sencillez de quien no necesita victorias pequeñas porque está pensando en las grandes. Gracias, señoría. Lo que esta documentación muestra es un patrón. No incidentes aislados. Un patrón. Sacó una hoja. Una sola. Con texto denso y números en los márgenes. En los 11 años de matrimonio, los ingresos de la señora Vega pasaron de 4.000 euros mensuales a 0. No de manera abrupta. De manera progresiva. Con una media de reducción del 23% anual durante los primeros 4 años. Coincidiendo exactamente con el nacimiento de la hija menor, con el traslado forzado de domicilio que alejó a mi cliente de su red de apoyo, y con una serie de decisiones que en cada momento parecían razonables y que en conjunto constituyen algo que los tribunales conocen perfectamente. Silencio en la sala. La jueza miraba la hoja. Rafael García Montoya miraba a Andrés. Andrés miraba a Elena con esa expresión que había pasado de la incomodidad calculada a algo que era más difícil de gestionar. Claudia miraba la hoja que su madre había sacado y pensaba en cuando la había preparado. En cuando había hecho esos cálculos. En que su madre había convertido 11 años de su vida en una hoja con números en los márgenes y que esa hoja era la cosa más aterradora y la más liberadora que había visto en mucho tiempo. Elena Vega abrió la carpeta azul. La de Claudia. Claudia la había puesto sobre la mesa cuando se sentó y Elena la había tomado con ese gesto de los cirujanos que toman el instrumento que necesitan sin buscarlo porque saben exactamente dónde está. La abrió. La miró, y en su cara pasó algo que Claudia solo pudo ver porque estaba al lado y porque conocía esa cara de toda una vida. Algo que era reconocimiento. La expresión de alguien que esperaba encontrar algo y que encuentra más. Esta documentación, dijo Elena, levantando la carpeta, fue reunida por mi cliente a lo largo de 18 meses. Sin asistencia legal. Sin orientación de ningún tipo. Pasó las páginas despacio, con ese ritmo que tiene sentido para quien lo hace y que desde fuera parece lento pero que no lo es. Señoría, quisiera llamar la atención sobre 3 categorías de documentos que mi cliente ha tenido la previsión de reunir. Pausa. Primera categoría. Comunicaciones. Sacó un grupo de hojas. 142 mensajes de texto y correos electrónicos en los que el señor Castellanos hace referencia a las capacidades de mi cliente en términos que esta sala puede evaluar. No los leeré todos. Leeré una muestra representativa. Rafael García Montoya se puso recto. Señoría, los mensajes privados entre cónyuges son perfectamente admisibles en procedimientos de divorcio, dijo Elena Vega, sin levantar la voz, con la paciencia de quien sabe exactamente lo que va a decir porque lo ha dicho antes. El letrado de la parte contraria lo sabe perfectamente. La jueza miró a Rafael.
Rafael guardó silencio. Elena leyó 3 mensajes. El primero era de 4 años atrás. Andrés diciéndole a Claudia que había cometido un error al gestionar el dinero de la comunidad y que era mejor que en el futuro le consultara antes de tomar decisiones financieras. El segundo era de 2 años atrás. Andrés diciéndole a Claudia que su criterio sobre la educación de Lucía era equivocado y que si siguiera con ese criterio la niña tendría problemas. El tercero era de 7 meses atrás. Andrés diciéndole a Claudia que si pensaba en divorciarse debería pensarlo bien porque sin sus recursos y sin su red ella no tendría manera de gestionar lo que venía. Elena dejó los papeles sobre la mesa. No dijo nada sobre ellos. No los interpretó. Los dejó ahí y dejó que la sala los procesara en silencio, que es la técnica más efectiva de los abogados que confían en que los hechos hablan más alto que sus comentarios sobre los hechos. Andrés Castellanos miraba los papeles sobre la mesa, con esa expresión que ya no era incomodidad calculada, sino algo que se parecía más a la comprensión de que algo había salido de su control de una manera que no había anticipado. Había pensado que tenía el control de la situación. Había pensado que una mujer sin abogado era una mujer sin defensa. Había pensado, con esa lógica de los hombres que confunden el poder con la invulnerabilidad, que los 11 años que había dedicado a asegurarse de que Claudia no tuviera recursos propios eran 11 años de trabajo bien hecho que iba a dar fruto precisamente en este momento. No había pensado en Elena Vega. No había pensado en que la madre de Claudia era abogada. No había pensado en que Claudia había estudiado Derecho. No había pensado en la carpeta azul y en lo que había dentro. No había pensado en que las personas que llevan mucho tiempo sin poder hacer nada aprenden a documentar todo porque documentar es lo único que pueden hacer. Esos eran los errores de cálculo. Y en la sala del juzgado de primera instancia número 7, esos errores de cálculo empezaban a costar. Segunda categoría, dijo Elena Vega. Finanzas. Sacó otro grupo de hojas. Estas eran diferentes. Más técnicas, con tablas y columnas y números que contaban una historia que no necesitaba interpretación porque los números son el lenguaje que los juzgados entienden mejor que ningún otro. La señora Vega no tenía acceso a las cuentas familiares durante los últimos 6 años. Esto es verificable a través de los movimientos bancarios que hemos solicitado y que obran en poder del juzgado. Elena señaló un documento que ya estaba en el expediente. Lo que sí tenía era un dinero en efectivo que el señor Castellanos le entregaba mensualmente para los gastos del hogar. Sin recibo, sin constancia, sin ninguna documentación que acreditara ni el importe ni la regularidad ni las condiciones. Pausa. Lo que mi cliente sí documentó fue cada uno de esos gastos. Elena sacó una libreta física, de tapas grises, con la letra pequeña y apretada de alguien que ha escrito en espacios pequeños durante mucho tiempo. 4 años de gastos del hogar. Fecha, concepto, importe. 4 años. Una pausa. Señoría, esto no es la documentación de alguien que no gestiona bien su situación. Esto es la documentación de alguien que ha estado preparándose durante 4 años porque sabía que este momento llegaría. Claudia miró la libreta gris. La había empezado 4 años atrás, en una tarde de octubre cuando Andrés le había dicho por primera vez que el dinero que le había dado ese mes era menos porque los gastos de la empresa habían aumentado y que necesitaban ajustar el presupuesto doméstico. Claudia había sacado esa libreta esa noche y había empezado a escribir. No porque supiera entonces lo que estaba haciendo exactamente, sino porque algo en ella, esa voz que llevaba años callada pero que nunca había desaparecido del todo, le había dicho que los detalles iban a importar. Y los había guardado. Todos. Elena levantó la libreta para que la jueza pudiera verla. 4 años. Señoría, sin que nadie le dijera que lo hiciera. Sin orientación legal. Por iniciativa propia. Una pausa. Mi cliente estudió Derecho.
y aunque lleva 8 años sin ejercer, no olvidó lo que aprendió. Olvidó, quizás, que tenía derecho a usarlo para sí misma. Pero no lo olvidó. La jueza miraba la libreta, con esa expresión de los jueces que han visto muchas cosas y que de vez en cuando ven algo que no esperaban. Rafael García Montoya pedía la palabra con una regularidad que la jueza iba concediendo en la medida en que las interrupciones eran pertinentes y rechazando en la medida en que no lo eran. Y la medida iba siendo cada vez menos favorable a las interrupciones. Los argumentos de Rafael eran los argumentos esperables. Que los mensajes estaban descontextualizados. Que la gestión financiera era una decisión compartida de la pareja. Que el señor Castellanos había sido siempre un padre presente y responsable. Que la señora Vega no había trabajado en 8 años y que eso era relevante para la evaluación de su capacidad de proveer un entorno estable para la menor. Elena Vega respondía, sin levantar la voz, sin acelerarse, con esa calma que viene de 40 años de haber escuchado los mismos argumentos en variaciones diferentes y de saber exactamente dónde está el punto débil de cada uno. El letrado de la parte contraria dice que los mensajes están descontextualizados. Elena sacó más hojas. El contexto está aquí. 139 mensajes más que establecen el contexto. Pausa. El letrado dice que la gestión financiera era una decisión compartida. Los movimientos bancarios que obran en el expediente muestran que la firma de mi cliente fue requerida en 3 operaciones en 8 años. 3. Pausa. El letrado dice que el señor Castellanos era un padre presente. Mi cliente ha documentado la presencia real del señor Castellanos en actividades escolares de la menor durante los últimos 2 años. Sacó otra hoja. 4 de 47 actividades registradas. 4 sobre 47. Silencio. No es ausencia maliciosa, señoría. Es el patrón de un hombre que considera que su presencia en la vida de su hija es opcional cuando hay trabajo de por medio. Lo cual, en el contexto de una disputa por custodia, es un dato relevante. Andrés apretó la mandíbula. Rafael le puso una mano en el brazo. Andrés se zafó con un gesto que fue pequeño pero que todos en la sala vieron. Fue en la tercera categoría donde la sala cambió completamente. Elena sacó los últimos documentos de la carpeta azul. No eran muchos. 5 hojas. Pero las colocó sobre la mesa con un cuidado diferente al de los anteriores. Con ese cuidado específico que la gente pone cuando lo que tiene en las manos es lo más importante de lo que ha traído aunque ocupe menos espacio físico. Señoría, dijo Elena, y su voz tenía algo diferente. No diferente en el volumen ni en el tono exactamente. Diferente en una manera más sutil, como cuando el viento cambia de dirección y uno lo nota en la piel antes de saber que ha cambiado. La tercera categoría es la más importante y la más difícil de presentar. No porque la documentación sea débil, sino porque lo que documenta es lo más difícil de documentar. Pausa. El impacto de todo lo anterior en la menor. En Lucía. Claudia cerró los ojos un momento. Los abrió. Elena colocó las 5 hojas en orden. Mi cliente guardó algo más que mensajes y recibos. Guardó, con fechas y con toda la precisión que pudo, un registro de comportamientos observados en su hija. Elena señaló la primera hoja. Las pesadillas de Lucía empezaron hace 2 años y 3 meses. Mi cliente lo documentó. Fecha de inicio. Frecuencia. Duración. Contenido cuando la niña pudo explicarlo. Señaló la segunda. Los comentarios de Lucía sobre el comportamiento de su padre hacia su madre. Documentados con la misma precisión. Con fecha. Con contexto. Con las palabras exactas cuando las recordaba. Señaló la tercera. Las visitas al médico de cabecera de la menor en el último año. 5 visitas por síntomas que el médico describió como ansiedad infantil de origen no claro.
Mi cliente consideró oportuno documentar también las palabras exactas del médico. Una pausa. El médico está dispuesto a testificar. Tenemos su confirmación por escrito. Rafael García Montoya abrió la boca. La cerró. La jueza miraba las 5 hojas. La cuarta hoja, continuó Elena, es el resultado de una evaluación psicológica de la menor que mi cliente solicitó y pagó de su propio bolsillo hace 6 meses, sin que el señor Castellanos lo supiera. Pausa. La psicóloga concluye que la menor muestra signos de estrés crónico de origen familiar. No de ambos progenitores. De origen familiar. Con una recomendación explícita de que el entorno principal de la menor sea el de menor tensión de los dos disponibles. Silencio completo en la sala. Elena tomó la 5ª hoja. La última. Y esto, dijo, con esa voz diferente de antes que ahora era completamente diferente a cualquier voz que hubiera usado en los 40 minutos anteriores, es una carta. Escrita por Lucía. Tiene 9 años. La escribió hace 3 semanas sin que su madre se lo pidiera. Una pausa. Mi cliente no sabía que la tenía hasta que Lucía se la dio el día que le explicó que había una vista en el juzgado. Elena miró a la jueza. Con su permiso, señoría, me gustaría leerla. La jueza asintió. Elena tomó la carta. Una hoja. Escrita a mano con la letra de 9 años que es redonda y con algunos errores de ortografía y que por eso mismo es completamente incontrovertible. Elena leyó. Hola, me llamo Lucía y tengo 9 años. Mi mamá me dijo que hay una señora que decide con quién vivo. Quiero vivir con mi mamá. No porque mi papá sea mala persona, sino porque cuando estoy con mi mamá respiro bien. Y cuando estoy en casa con los dos juntos no respiro bien. Mi mamá nunca me dijo nada malo de mi papá, pero yo lo veo. Llevo mucho tiempo viéndolo. Los niños vemos las cosas aunque los adultos crean que no. Por favor dejen que mi mamá esté bien. Gracias. Elena dejó la carta sobre la mesa. No dijo nada más. No hizo falta. El silencio que siguió en la sala del juzgado de primera instancia número 7 fue de los que no tienen fondo. La jueza Martínez miraba la carta. No los documentos. No las hojas con números. No los mensajes. La carta. Con la letra redonda de 9 años y los errores de ortografía y cuando estoy con mi mamá respiro bien. Rafael García Montoya miraba a Andrés. Andrés miraba la mesa. No con la expresión del hombre seguro y calculador del pasillo. Con algo completamente diferente. Con la expresión de alguien que ha recibido algo que no puede devolver y que no sabe qué hacer con ello. Claudia miraba la carta. La carta que Lucía había escrito sin que nadie se lo pidiera. La carta que Lucía había guardado 3 semanas antes de dársela. La carta que decía los niños vemos las cosas aunque los adultos crean que no. Y Claudia pensó en todas las noches que había pensado que Lucía no veía. Que era demasiado pequeña. Que si nadie le decía nada directamente, no sabía. Que si ella nunca hablaba mal de Andrés delante de Lucía, Lucía estaría protegida de lo que pasaba en esa casa. Y Lucía había visto todo. Desde los 9 años que tenía y desde los 7 que tenía y desde los 5. Probablemente, porque los niños ven las cosas aunque los adultos crean que no. Cuando estoy con mi mamá respiro bien, repitió Elena Vega, en voz baja. No para la sala, para Claudia. Solo para Claudia. Y Claudia tuvo que mirar al techo un momento, porque había cosas que no cabían en el pecho sin hacer presión. La jueza levantó la vista de la carta. Miró a Andrés Castellanos. Miró a Rafael García Montoya. Luego miró a Elena Vega. Doctora Vega, dijo, ¿tiene algo más que añadir antes de que la parte contraria presente sus argumentos? Elena pensó. Solo una cosa, señoría, dijo. Esta mañana, en el pasillo de este juzgado,
El señor Castellanos se dirigió a mi cliente señalando su carpeta de documentos y preguntándole, en voz alta y para que otros lo escucharan, si esa era su abogada. Una pausa. La carpeta contenía la carta de su hija, la libreta de 4 años, el informe psicológico y 142 mensajes. Otra pausa. El señor Castellanos lleva 11 años diciéndole a mi cliente que no tiene capacidad para gestionar lo que tiene delante. Esta mañana repitió ese mensaje frente a las puertas de un juzgado. Elena miró a la jueza. Señoría, la documentación que mi cliente reunió sola, sin orientación legal, en condiciones de aislamiento financiero y social, es mejor documentación que la que he visto en muchos casos llevados por abogados con todos los recursos. No porque mi cliente sea extraordinaria, aunque lo es, sino porque cuando a una persona le quitan todo lo demás, le queda la claridad. Silencio. Mi cliente tiene razón, dijo la jueza, que era la razón, que lo que hizo en 11 años no fue correcto. Y tiene a su hija. Y tiene esta documentación. Elena cerró la carpeta azul con ese gesto final de las personas que han puesto lo último que tenían sobre la mesa y que saben que es suficiente. No necesitaba nada más. Rafael García Montoya presentó sus argumentos. Fueron los argumentos que había preparado. Competentes. Bien estructurados. Con la lógica de alguien que ha construido un caso sólido sobre los hechos que tenía disponibles. El problema era que los hechos que tenía disponibles ya no eran los mismos de esta mañana. Porque la mañana había empezado con una mujer sin abogado y una carpeta de plástico. Y ahora había una carta de 9 años y 4 años de libreta gris y 142 mensajes y un informe psicológico y un médico dispuesto a testificar y una doctora Elena Vega con 40 años de trabajo en la cartera de cuero antiguo. Rafael hizo lo que pudo. Era un buen abogado. Pero los buenos abogados saben cuando la situación ha cambiado y cuando los argumentos que prepararon ya no responden a la situación que tienen delante. Cuando terminó, la jueza Martínez se tomó un momento. Miró los documentos. Miró la carta de Lucía. Miró a las partes. La vista queda suspendida, dijo. Necesito revisar la documentación con detenimiento antes de emitir la resolución provisional. La fecha de resolución se comunicará en los próximos días. Una pausa. Quiero dejar constancia de que la documentación aportada por la representación de la señora Vega es extensa y merece consideración detallada. Otra pausa, más breve. Pueden retirarse. En el pasillo del juzgado de primera instancia número 7, la situación era la inversa de la de una hora antes. Andrés salía primero, con Rafael al lado, con esa conversación en voz baja de los abogados y los clientes que han salido de una vista peor de lo que entraron y que necesitan recalibrar lo que viene. Elena y Claudia salieron las últimas. Se sentaron en el banco del pasillo. Las dos. El mismo banco donde Andrés había sonreído con la carpeta azul. Guardaron silencio un momento. Fue Elena quien habló primero. La carpeta, dijo. Lo hiciste muy bien. Claudia miró sus manos. No sabía que estabas preparando todo esto. Dijo. Llevaba 3 meses, dijo Elena. Debiste haberme dicho. Preferí que no supieras, dijo Elena. Para que cuando entráramos no tuvieras que gestionar lo que yo traía. Solo lo tuyo. Una pausa. Y lo tuyo era suficiente. Claudia la miró. Y pensó en la tarde en la cocina de Salamanca. El amor no es excusa para dejar de pensar. Tenías razón, dijo Claudia, con esa voz de las cosas que cuestan decirse porque llevan tiempo esperando ser dichas. Elena la miró. Lo sé, dijo. Y luego, porque Elena Vega era Elena Vega y no usaba las palabras para hacer sentir mal a nadie sino para decir lo que era verdad. Y tú también tenías razón en algo. Claudia la miró. ¿En qué? ¿En qué tardé en decirte las cosas de la manera que podías escucharlas? Dijo Elena. Lo que te dije en la cocina era verdad.
Pero lo dije antes de que pudieras escucharlo. Y eso es también una manera de no decirlo bien. Claudia no respondió de inmediato. Miraba el pasillo. La luz de los juzgados, que es siempre una luz demasiado blanca y demasiado fría. Mamá, dijo. Dime, ¿cómo sabías que hoy era el día? Elena la miró. ¿El día de qué? De venir, dijo Claudia. De estar aquí. Elena pensó en la pregunta. Porque me llamaste a las 11 de la noche con esa voz, dijo. Y cuando una hija llama a las 11 de la noche con esa voz, la madre sabe que es el día. Pausa. Siempre es el día cuando te llaman así. Solo que a veces uno llega tarde. Yo no quería llegar tarde. Claudia miró sus manos otra vez. Llegaste a tiempo, dijo. Elena asintió. Y luego, con esa economía de movimientos de siempre, puso su mano sobre las de Claudia. Las sostuvo, sin decir nada más, porque había cosas que no necesitaban más palabras. Afuera del juzgado, Madrid seguía siendo Madrid. El tráfico, las personas con prisa. El sol de octubre que en Madrid a esa hora tiene esa calidad específica de la mañana que todavía no ha decidido si ser cálida o fría. Andrés Castellanos salía del edificio con Rafael al lado hablando en voz baja. Claudia los vio desde el banco del pasillo a través de las puertas de cristal. Y pensó que había muchas cosas que todavía tenían que pasar. Que la resolución provisional no era el final del proceso. Que el proceso era largo y que iba a costar y que habría días difíciles. Pero pensó también en Lucía. En la carta con los errores de ortografía. En cuando estoy con mi mamá respiro bien. Y pensó que Lucía veía las cosas. Y que lo que Lucía veía cuando la miraba era a alguien que finalmente había dejado de dejar de pensar. Y que eso, aunque todavía quedara mucho camino, era el principio de algo diferente. Su madre tenía la mano sobre las suyas. Y el sol de octubre entraba por las puertas de cristal. Y Claudia respiró. Bien. Por primera vez en mucho tiempo. Respiró bien. Los días que siguen a los momentos importantes no tienen la calidad de los momentos importantes. Son días normales. Con el café de la mañana y las llamadas de teléfono y el tráfico y las listas de cosas pendientes. Días que no saben que acaban de seguir a algo que cambió la dirección de una vida. Claudia lo descubrió esa semana. Que la vida no hace pausa después de los momentos grandes. Que el martes sigue al lunes con la misma indiferencia de siempre. Que los niños siguen necesitando desayuno y las facturas siguen llegando y la lavadora sigue haciendo ese ruido que hace desde hace 3 meses y que nadie ha arreglado. Pero que todo eso, que había sido durante años la evidencia de lo ordinario, se sentía diferente. No mejor exactamente. Diferente de la manera en que se siente diferente el peso de algo cuando uno ha entendido por fin que puede llevarlo. Lucía preguntó esa tarde si todo iba a ir bien. No con esas palabras exactamente. Con las palabras de los 9 años que rodean la pregunta que quieren hacer porque no saben si deben hacerla. Había dicho, mamá, ¿la señora del juzgado era buena o mala? Y Claudia había pensado antes de responder. Esa fracción de segundo que separa la respuesta automática de la respuesta verdadera. La señora del juzgado es justa, había dicho. Y las personas justas a veces tardan en decidir porque se toman el tiempo de mirar todo bien. Lucía la había mirado con esa mirada de los niños que saben cuando un adulto está diciéndoles la verdad y cuando les está diciendo la versión de la verdad que creen que pueden escuchar. Bien, había dicho Lucía. Y había vuelto a sus deberes. Y Claudia había pensado que su hija era más valiente de lo que había sabido ver. Que había estado ahí todo el tiempo siendo valiente en silencio, con sus 9 años y sus pesadillas y su carta escrita a mano con errores de ortografía. Siendo valiente de la única manera que los niños pueden serlo, que es siguiendo adelante sin saber exactamente a dónde va el adelante. Elena se quedó 4 días. No en el piso de Salamanca, el barrio.
en un hotel pequeño a 3 calles que Claudia no había conocido y que Elena había reservado sin decírselo, que era la manera de Elena de estar presente sin invadir. La distinción entre las dos cosas era importante para Elena Vega y Claudia lo había entendido solo ahora, 4 días de convivencia después, que había cosas que su madre llevaba toda la vida sabiendo y que Claudia había tardado 11 años en aprender a ver. Desayunaban juntas. En la cocina pequeña del piso donde Claudia vivía desde hacía 3 meses, el piso de alquiler que no era el piso de Salamanca con sus techos altos y su luz de mañana, pero que tenía una mesa junto a la ventana donde entraba el sol y donde Lucía hacía los deberes y donde ahora desayunaban las 2 generaciones y la generación del medio, con el café y las tostadas y el silencio cómodo de las personas que han llegado a un entendimiento. Elena le explicó lo que venía. No con el lenguaje de los abogados que quieren proteger a sus clientes del peso de la realidad. Con el lenguaje de una madre que respeta a su hija lo suficiente para decirle la verdad entera. La resolución provisional tardaría entre 2 y 4 semanas. La jueza tenía el expediente completo y había pedido un tiempo adicional de revisión, que era una señal positiva pero no una garantía. El proceso de divorcio en sí tomaría meses. Habría vistas adicionales, documentos, probablemente pericias. Andrés tenía recursos y tenía a Rafael y usaría los dos. Claudia escuchó todo esto con el café en las manos y la ventana detrás y el sol de octubre en la mesa. Y asintió, no con resignación, con algo más parecido a la claridad. La claridad de quien ha dejado de temerle a la información porque la información, por difícil que sea, es mejor que el vacío que deja el miedo cuando uno no sabe exactamente qué hay en el otro lado. Hay más cosas, había dicho Claudia en un momento. Elena la había mirado. Cosas que no están en la carpeta. Elena había dejado la taza. Y Claudia le había contado lo que no estaba en la carpeta. Las cosas que había documentado pero que no había documentado del todo porque documentarlas del todo habría requerido reconocerlas del todo y había momentos en que reconocer algo del todo cuesta más de lo que uno puede pagar en ese instante. Elena escuchó todo, sin interrumpir, y cuando Claudia terminó, Elena dijo, «Lo sé». Claudia la miró. «Lo sabía desde la llamada de las 11 de la noche», dijo Elena. «No los detalles, pero el tipo de cosa, el tipo de 11 años». Una pausa larga. «Claudia, quiero preguntarte algo y necesito que sepas que no hay respuesta incorrecta». «¿Qué? ¿Estás bien?» Claudia pensó en la pregunta, en lo que significaba «estás bien», en la distancia entre la respuesta automática y la respuesta verdadera. «Voy a estar bien», dijo, que era diferente. Y que era más verdad que cualquier sí inmediato. Elena la había mirado durante un momento largo. Y luego había dicho, «Sí, eso es lo correcto». El 4.º día, antes de que Elena volviera a Salamanca, pasó algo que Claudia no había esperado. Estaban en el pasillo, con la maleta de Elena y el abrigo de Elena y la cartera de cuero antiguo que había llevado al juzgado y que Claudia ya no podía mirar sin ver la sala y los documentos y el silencio después de la carta de Lucía. Elena la miró, con esos ojos precisos que eran los ojos de Claudia en una versión que el tiempo había hecho más seguros de lo que veían. «Tengo algo que decirte», dijo Elena. «¿Qué?» Elena pensó un momento. No como si buscara las palabras, sino como si eligiera cuáles de todas las palabras disponibles usar. «Durante los 11 años de tu matrimonio», dijo, «hubo momentos en que quise llamarte y decirte lo que veía. No como acusación, como información. Como la información que una madre tiene a veces que una hija no puede ver porque está dentro de lo que está pasando y cuando uno está dentro no tiene perspectiva». Pausa. «No lo hice, porque tomé la decisión, cada vez, de que no era mi lugar. De que tú tenías que llegar a tus propias conclusiones. De que mi trabajo era estar cuando me necesitaras, no decirte cuando necesitarme». Claudia escuchó sin moverse.
Ahora pienso que me equivoqué a medias, dijo Elena. En parte tenía razón. Las personas tienen que llegar a sus propias conclusiones. No se puede hacer ese camino por alguien. Otra pausa. Pero también pienso que hay maneras de estar que no invaden y que tampoco abandonan. Y que yo no siempre encontré esa manera. A veces me fui demasiado al otro lado. Me quedé tan callada que quizás mi silencio se pareció a indiferencia. Mamá, dijo Claudia. Déjame terminar. Claudia esperó. Lo que quiero decirte es que lo siento. No el matrimonio, que no es mi responsabilidad ni mi culpa, sino los años en que estuve tan ocupada no interfiriendo que no encontré la manera de simplemente estar. Elena la miró. No hubo un día en 11 años en que no pensara en ti. Quiero que lo sepas. No hubo un día. El pasillo del piso pequeño de alquiler era estrecho y tenía la luz fría de los pasillos de los pisos de alquiler y no era el lugar donde Claudia había imaginado que tendría esta conversación, que era la conversación que llevaba 11 años esperando sin saber exactamente qué la esperaba. Claudia pensó en la tarde en la cocina de Salamanca, en la frase que había sonado a juicio y que había tardado 11 años en entender que era amor. Y pensó en los 4 días de desayunos en la mesa junto a la ventana y en la sala del juzgado y en la cartera de cuero antiguo y en 40 años de trabajo que su madre había puesto sobre la mesa sin que nadie se lo pidiera. Lo sé, dijo Claudia. Y lo decía de verdad. Lo sé desde que entraste por esa puerta. Elena se fue un martes. Claudia la vio irse desde la ventana. El taxi y la maleta y la cartera y la figura de su madre que se alejaba con ese paso que tenía. Ese paso que no se apresuraba porque no necesitaba apresurarse. Y Claudia se quedó en la ventana un momento después de que el taxi desapareció. Con el café en la mano. Con Lucía haciendo ruido en el cuarto. Con la vida siguiendo. Y pensó que había cosas que tardan mucho tiempo en entenderse. Que el tiempo no siempre es el enemigo que parece. Que a veces el tiempo es lo que necesita algo para volverse lo que tiene que ser. Una madre y una hija. Una distancia que era también una forma de amor, imperfecta y real. 11 años que habían costado lo que habían costado y que habían llevado a este martes, a esta ventana, a este café, a esta claridad que no era fácil pero que era suya. Que era completamente suya. La resolución provisional llegó 17 días después. Un jueves. En forma de notificación en el portal de justicia que Claudia revisaba todas las mañanas con esa mezcla de esperanza y cautela de quien espera noticias que importan y que sabe que las noticias que importan pueden ir en cualquier dirección. La leyó 3 veces. La primera vez para asegurarse de que entendía lo que decía. La segunda para asegurarse de que lo que entendía era lo que decía. La tercera porque a veces las cosas buenas necesitan leerse más de 2 veces para volverse reales. La jueza Martínez había resuelto. Custodia provisional materna con régimen de visitas para el padre. Los fines de semana alternos y las vacaciones escolares en proporción acordada. El domicilio principal de la menor con la madre mientras durara el proceso de divorcio. Pensión provisional a cargo del padre fijada en función de sus ingresos documentados. Más abajo había un párrafo. Un párrafo que no era estrictamente necesario en una resolución de este tipo pero que estaba ahí. La jueza hacía constar que la documentación aportada por la representación de la señora Vega había resultado ser de una exhaustividad y una calidad notables, y que la carta presentada como prueba documental de la situación emocional de la menor había resultado determinante en la valoración del entorno más adecuado para su desarrollo. La señora Vega había comparecido inicialmente sin representación, hecho que fue señalado por la parte contraria como indicativo de su falta de recursos para gestionar el proceso. La juzgadora consideraba oportuno hacer constar que la documentación de la señora Vega, reunida sin asistencia legal y en condiciones documentadas de aislamiento financiero, resultaba superior en rigor y en relevancia a la presentada por la representación contraria con todos sus recursos disponibles.
Claudia leyó el párrafo 2 veces, 3, y luego tuvo que dejar el teléfono sobre la mesa y mirar el techo porque había cosas que no cabían en el pecho sin hacer presión y que a veces la única salida para esas cosas era hacia arriba. Llamó a Elena, que contestó al primer tono, que era lo que hacía Elena cuando esperaba una llamada, que era lo que hacía Elena cuando sabía que su hija podía necesitar contestar al primer tono. Ganamos, dijo Claudia. Y luego, porque ganamos no era exactamente la palabra correcta para lo que había pasado. No, no ganamos. Tenemos lo que necesitamos para seguir. Elena guardó silencio un momento. Y luego dijo algo que Claudia no esperaba. La carpeta azul, dijo Elena. La guardas. Claudia frunció el ceño. ¿Por qué? Porque no has terminado de necesitarla, dijo Elena. El proceso sigue. Y porque algún día, cuando todo esto haya terminado de verdad, Lucía va a ser mayor y va a tener preguntas. Y esa carpeta es la respuesta más honesta que puedes darle. Una pausa. La verdad con fecha y con letra pequeña. Eso es lo que contiene. Claudia miró la carpeta azul, que estaba en la estantería desde que habían vuelto del juzgado 17 días antes, que había mirado varias veces sin abrirla, que era la cosa más pequeña del mundo para contener lo que contenía. La guardo, dijo. Bien, dijo Elena. Y luego guardaron silencio las dos, ese silencio específico de las personas que no necesitan llenar el espacio entre ellas porque el espacio entre ellas ya no es vacío. Esa tarde Claudia fue a buscar a Lucía al colegio. Como todos los días. El colegio a 3 calles, la mochila enorme que siempre parecía demasiado grande para la espalda que la llevaba, los zapatos que siempre llegaban un poco sucios al final del día sin importar cómo empezaran. Lucía salió corriendo. No hacia Claudia exactamente, con esa energía específica de los niños que han estado quietos mucho tiempo y que cuando pueden moverse lo hacen con todo el cuerpo. Pero cuando llegó al lado de su madre se detuvo. La miró, con esa mirada que Claudia ya conocía. La mirada de los 9 años que saben. «Pasa algo bueno», dijo Lucía. No era pregunta. Claudia la miró. «Pasa algo bueno», confirmó. Lucía lo procesó durante un segundo, y luego tomó la mano de su madre. Y siguieron caminando, sin más palabras porque no hacían falta más palabras. Porque a veces las cosas buenas no necesitan explicación, solo compañía. El sol de octubre en Madrid tiene esa calidad, a las 5 de la tarde, de la luz que no dura pero que mientras dura lo ilumina todo con esa calidez específica que hace que las cosas ordinarias parezcan, por un momento, extraordinarias. La acera, los árboles, las personas con prisa, la mochila grande, los zapatos sucios, la mano de Lucía en la mano de Claudia. Y Claudia pensó en todo lo que había costado llegar a esta acera, a esta tarde, a esta mano. Y pensó que había costado lo que había costado, y que estaba ahí de todas formas. Y respiró. Bien, de esa manera específica en que se respira cuando uno ha llegado a algún lugar después de mucho tiempo caminando y que el llegar no borra el camino pero lo convierte en otra cosa. En la prueba de que pudo. En la distancia entre quien era y quien es. En la historia que algún día, cuando Lucía sea mayor y tenga preguntas, estará guardada en una carpeta azul con letra pequeña y apretada y con la fecha de cada cosa. La verdad tiene esa calidad, que no desaparece, que espera, que cuando la necesitas, está. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, Claudia se sentó en la mesa junto a la ventana. La ciudad afuera, las luces, el ruido suave del tráfico que a esa hora es diferente al de la mañana, más espaciado, más quieto. Sacó una libreta, no la gris, una nueva, con las tapas de color naranja que había comprado sin saber exactamente para qué. La abrió en la primera página, y escribió la fecha, no porque tuviera algo urgente que documentar,
No porque necesitara pruebas ni porque temiera que alguien fuera a cuestionarle lo que sentía, sino porque había aprendido, en 11 años de matrimonio y en 17 días de espera y en una tarde de octubre con la mano de su hija en la suya, que escribir las cosas con fecha es una manera de decirle al tiempo que uno estuvo aquí, que esto pasó, que esto fue real. Escribió: hoy es un buen día. Lo miró y pensó que era la cosa más simple que había escrito en mucho tiempo, y que era completamente verdad. Y cerró la libreta, y apagó la luz, y se durmió. ¡Qué bien! Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, Emociocuentos, para no perderte las próximas historias. Cada día, nuevas historias que llegan al corazón. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima.